Lourdes, un lugar que despierta muchísima fascinación por los milagros que se le atribuyen, particularmente los relacionados con su agua. ¿Qué hace que Lourdes sea tan especial? Lourdes, ocupa un lugar singular en la historia de la fe. Miles de peregrinos llegan cada año en busca de consuelo y sanación, atraídos por las historias de milagros y la profunda espiritualidad del lugar. Para comprender la esencia de Lourdes, nos vamos a basar en un documento que analiza en profundidad los milagros ocurridos allí. ¿Cómo aborda la Iglesia Católica este fenómeno? Comencemos por las apariciones de la Virgen María a Bernadette Soubirous. Ella era una joven campesina. Y sus descripciones tan vívidas, tan llenas de detalles, dieron forma a la imagen icónica que hoy asociamos con la Virgen, ¿no? Vestida de blanco, con un cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie. Estas apariciones fueron un punto de inflexión en la historia de Lourdes. La Iglesia Católica, tras un minucioso análisis de los relatos de Bernadette, declaró en 1862 la autenticidad de las apariciones. Exacto. El obispo de Tarbes, en su declaración formal, afirmó que la Virgen María, Madre de Dios, se apareció a Bernadette y que dicha aparición poseía todos los caracteres de la verdad. Y es aquí donde entramos en el terreno de los milagros. 70 curaciones de las 7,000 reportadas en Lourdes han sido reconocidas como milagros por la Iglesia Católica. Un número impresionante, ¿no? Podríamos explorar un caso específico. Por supuesto. Tomemos el caso de la hermana Bernadette Moriau. Durante 42 años, ella estuvo confinada a una silla de ruedas debido a una grave enfermedad de los nervios espinales. En 2008, tras peregrinar a Lourdes, experimentó una recuperación completa y pudo caminar de nuevo. Es una historia, realmente conmovedora. ¿Qué hay en Lourdes que parece propiciar estos sucesos? Se habla mucho del agua, ¿verdad? Que brota de la gruta de Masavilla. Efectivamente. El descubrimiento de este manantial está directamente relacionado con las instrucciones que Bernadette recibió de la Virgen María durante una de sus apariciones. La Virgen le indicó que cavara en la tierra y de ese punto brotó el agua que hoy se considera milagrosa. Entiendo. Desde un punto de vista científico, el agua en Lourdes es agua ordinaria. Sin embargo, existen estudios que sugieren la presencia de características únicas. Así es. Es interesante cómo la ciencia intenta comprender fenómenos que, en esencia, se basan en la fe. ¿Qué opinas? La fe juega un papel fundamental. Bernadette siempre sostuvo que la fe y la oración son esenciales para experimentar el poder milagroso de Lourdes. Ella bebía el agua, como una medicina, pero insistía en la importancia de la fe y la oración. Si la fe es tan esencial, ¿cómo determina la Iglesia Católica si una curación es un verdadero milagro? La Iglesia cuenta con un proceso riguroso para verificar los milagros. El Bureau des Constatations Medicales, con sede en el Santuario de Lourdes desde 1905, se encarga de recopilar testimonios y examinar, minuciosamente, los casos de supuestas curaciones. ¿Y qué sucede si un caso pasa esa primera etapa de evaluación? Entonces es sometido al Comité Médico Internacional de Lourdes, un grupo de médicos especialistas de todo el mundo que evalúa la validez de las curaciones. Para que una curación sea considerada milagrosa, debe cumplir criterios muy específicos. Me imagino que esos criterios son bastante estrictos. Sin duda. El diagnóstico original debe ser verificado sin lugar a dudas. La enfermedad debe considerarse incurable según los conocimientos médicos actuales. La curación debe ser inmediata, completa y definitiva, sin dejar secuelas ni recaídas. Es un proceso realmente riguroso, lo que demuestra la seriedad con la que la Iglesia aborda este tema. Pero, más allá de las curaciones físicas, ¿cómo define la Iglesia un milagro? Un milagro para la Iglesia Católica no se limita solo a las curaciones físicas. Se define como cualquier evento que no puede ser atribuido a causas naturales y se justifica por la intervención divina. Es decir, cualquier acontecimiento extraordinario que desafíe las leyes de la naturaleza y apunte hacia una intervención, sobrenatural. Exactamente. Y al explorar la larga lista de milagros reconocidos en Lourdes, nos encontramos con una diversidad de historias que van más allá de las curaciones físicas, ¿no? Cada una con su propio contexto humano. Podríamos adentrarnos en algunos ejemplos concretos. Casos que ilustren la variedad de milagros que se han documentado en Lourdes. Por supuesto. Tomemos el caso de Louis Justin Duconte Bujor, un bebé de apenas 18 meses que padecía de tuberculosis y parálisis en las piernas. Su estado era crítico. Su madre, vecina de Bernadette, lo sumergió en las aguas de la gruta de Massabielle el 2 de mayo de 1858. Al día siguiente, el pequeño Louis Justin se levantó de su cuna y comenzó a caminar. Una historia conmovedora, ¿no? Que nos recuerda la fragilidad de la vida y el poder de la esperanza.
Otro caso notable es el de Pieter de Ruder, un hombre de 44 años que había vivido 8 años como un inválido, ¿no? Después de que un tronco le destrozara los huesos de una pierna, el 7 de abril de 1875, tras visitar un santuario dedicado a Nuestra Señora de Lourdes, regresó a su hogar sin necesidad de muletas. Es sorprendente cómo la fe puede impulsar la recuperación, incluso en casos que parecen imposibles desde el punto de vista médico. Y no podemos olvidar el caso de Marie Viré, quien en 1904 perdió la movilidad de un pie y un brazo, además de la vista. El 5 de agosto de 1908, mientras comulgaba en la gruta de Massabielle, recuperó la vista. Estos casos nos confrontan con la complejidad de la experiencia humana, donde la fe, la ciencia y el misterio se entrelazan de maneras que aún no comprendemos del todo. Exacto. También está el caso de Francis Pascal, quien quedó ciego y paralítico tras contraer meningitis a la edad de 3 años. Su recuperación se atribuye a su inmersión en las piscinas de Lourdes. Cada historia, cada milagro reconocido, añade una capa más a la fascinación que Lourdes despierta en todo el mundo. Tomemos como último ejemplo el caso de Vittorio Micheli, quien sufría de un osteosarcoma en la pelvis, un tipo de cáncer que le destruyó los huesos. Tras ser sumergido en las aguas del manantial de Lourdes, las radiografías mostraron una regeneración ósea que con el tiempo le permitió volver a caminar y retomar su vida laboral. Es realmente asombroso. Y si bien la ciencia puede ofrecer algunas explicaciones parciales, el verdadero poder de Lourdes parece residir en la fe y en la capacidad humana para creer en lo que parece imposible. Precisamente. Si bien podemos analizar los milagros desde una perspectiva científica buscando explicaciones, digamos, racionales, el misterio perdura. Y quizás esa sea la esencia misma de la fe, ¿no? Aceptar que existen fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Exacto. Lourdes nos invita a reflexionar sobre la delgada línea que separa lo tangible de lo intangible, lo explicable de lo inexplicable. Y a través de los testimonios de aquellos que han experimentado la gracia de la curación, podemos vislumbrar un atisbo de esperanza, ¿no? En medio de las dificultades que enfrentamos como seres humanos. Sin olvidemos a Delice Siroli, quien padecía un tumor maligno en la tibia. Su madre, con una fe inquebrantable, le aplicaba agua de Lourdes en la pierna afectada todos los días. Con el tiempo, el tumor desapareció y Delicia pudo caminar nuevamente. Estas historias, estos milagros, nos recuerdan la profunda conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu, y cómo la fe puede actuar como un catalizador para la sanación. Lourdes nos invita a reflexionar sobre el poder de la esperanza, ¿no? La importancia de la compasión y la posibilidad de que existan fuerzas que trascienden nuestra comprensión. Tras este recorrido por la historia de Lourdes, sus milagros y el misterio que los envuelve, me surge una pregunta fundamental. ¿Dónde reside la verdadera magia de este lugar? Quizás la respuesta no se encuentra en el agua en sí misma, sino en la fe que inspira, en la esperanza que despierta en el corazón de quienes la buscan. Es interesante lo que dices. Podría ser que el milagro más grande de Lourdes reside en la capacidad humana para creer, para confiar en que, incluso en la oscuridad, siempre hay una luz que nos guía. En ese sentido, Lourdes se convierte en un símbolo universal de esperanza y sanación. Un lugar donde la fe y la ciencia se encuentran en un diálogo constante. Después de esta profunda inmersión en el mundo de los milagros de Lourdes, los invitamos a reflexionar sobre las historias que hemos compartido, a cuestionar sus propias creencias y a mantener la mente abierta a lo inexplicable. Tal vez el verdadero milagro de Lourdes resida en la transformación interior que cada peregrino experimenta al entrar en contacto con este lugar sagrado. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento.